Bienvenidos a México Nahual. Yo soy Cruzita y estoy muy emocionada de por fin estrenar el primer episodio de este podcast. Este proyecto no lo había pensado en un inicio como un podcast, sino como un blog, ya sea en Instagram o a través de Facebook, donde hacer difusión de la cultura e historia de México en general de una manera más interesante, no tan tediosa. Hasta hace un par de meses, se podría decir, comencé a pensar en un podcast para un nuevo proyecto basado o fusionado con todos los proyectos anteriores a los que he tenido. Empecé yo con México Lindo y Querido, en Facebook nada más, pero como era muy joven, constante en redes sociales es bastante agotador. Retomé el proyecto, pero con Lengua de Obsidiana, donde traté de hacer como una marca de ropa, y después pasé con el proyecto que actualmente tengo muy sólido, que es Rastros de mi Sangre, que está en Instagram, por si gustan checarlo. También acabo de abrir el Facebook. Sin embargo, me lo pensé en hacer el podcast sobre Rastros de mi Sangre porque ya era muy general sobre México. Era cualquier cosa histórica, cultural de México. Y lo que más me gusta de mi país, se podría decir, es las miles de cosmovisiones que hay y ha habido en este territorio. Entonces preferí hacer un podcast especializado en las cosmovisiones de México. Por eso le puse México Nahual, porque habla sobre el lado mágico, el lado que se transforma como el Nahual de esta tierra de la revolución. Hoy les voy a hablar sobre los primates en la mitología maya, en especial en la mitología maya antigua. A lo largo de la selva lacandona habitan dos primates principales, que es Max, que el mono araña mayormente conocido, y Bats, mono aullador o zaraguato, porque también lo conocen como zaraguato. En el mono aullador tienen estos rugidos muy impactantes. O sea, yo la primera vez que escuché a un mono aullador, que fue a través de redes sociales, porque no he tenido la oportunidad de visitar la bonita Yucatán, pero ese rugido, me imaginé estar en medio de la noche escuchándolo, me hubiera paniqueado bastante. Estos dos primates son de suma importancia para la cultura de la península de Yucatán, ya que ambos primates han tenido diferentes papeles a lo largo de la historia, ¿no? Desde el aspecto medicinal, ya que se practicaba comer en especial el mono aullador para remedios de diferentes enfermedades muy graves. Los hemos visto el uso como mascotas, en especial para el mono araña o Max, alrededor del mundo. El mono araña se volvió muy popular como mascota gracias al cine, se podría decir, como en ¿Qué pasó ayer?, Piratas del Caribe y muchísimas más, donde han participado. Incluso en un episodio de Malcolm en el medio participa un mono araña como un asistente personal, se podría decir. Estos primates son muy carismáticos y curiosos, al igual que traviesos. Sin embargo, en el aspecto de los monoaulladores o bats, es muy difícil mantenerlos en cautiverio porque tienen una gran mortalidad estando dentro de esta. Son más tranquilos y serios y es casi imposible generar un vínculo con él, a diferencia, por ejemplo, del mono araña, ¿no? Sin embargo, el comercio a través de estos animales ha aumentado a tal punto que en el 2010 se nombraron en la lista de peligro de extinción, y pues no es de asombrarse, ya que la selva lacandona aproximadamente se extraen 100,000 animales silvestres cada año para venta. Aquí quisiera decir algo, porque es importante dejar de consumir la compra de la fauna exótica e incluso de la que no es exótica, ¿no? Perros, gatos, conejos. ¿Por qué? Porque si hay demanda, esto no va a acabar. En la actualidad contamos con refugios e instituciones donde rescatan fauna y también fauna exótica que ya no pueden regresar a su hábitat, y entrenan a muchas personas para darles una buena vida sin alterar el orden del ecosistema natural, ¿no? Irse por el lado fácil, entre comillas, que es dar el billete y ya vas a tener tu animal, sin tener esta capacitación y también los certificados, que es muy importante que uno tenga certificados cuando tiene fauna exótica a su cargo, para constatar a la gente que tú sabes cómo cuidar ese animal y que le estás dando una vida bien. Ya sabemos que esto en todos los casos, pero mejor evitarlo porque se populariza muy fácil. Uno porque lo haya comprado o incluso adoptado, que es la mejor manera, no tiene el derecho de quitarle su derecho a su naturaleza. Es por eso que hay que
Si cualquier tipo de fauna hay que darle su espacio en tu casa o fuera de esta, ¿no? Adaptarlo bien, aclimatarlo y siempre saber a dónde llevarlo para asistencia médica. Para los lacandones, cada primate tiene su origen. Se dice en algunas partes que cuando un puercoespín envejecen, según se convierten en el mono aullador. También la cualidad que le dan mucho al mono aullador es el predecir la lluvia o el agua. Entonces, cuando ves que el mono aullador está inquieto, aullando, sabes que se va a venir un aguacerón. Y por otra parte, Max, o el mono araña, tiene su vínculo más espiritual con los sueños. Se dice que si el mono araña se te presenta en tus sueños, significa que eres parte de su linaje. Durante la época prehispánica, la representación del dios Se, que así fue calificado, y muy parecido a Bats, el mono aullador, lo encontramos en los códices del posclásico, que surgen desde el clásico. Este dios Se tiene una relación importante con lo sagrado, una entidad anímica que comunica lo sagrado de los diversos componentes del universo, incluyendo a los mismísimos dioses. Simio dentro del mundo prehispánico, como lo señala Coe, gracias a diversos vestigios del clásico tardío en especial, aparece una figura con rasgos faciales de mono sosteniendo un códice cubierto con piel de jaguar y lleva el signo de Akbal, oscuridad, que de ahí como que comenzaron a ver si el mono se ubica en el inframundo. El inframundo es un sitio de antepasados, de origen y de conocimiento, ¿no? Entonces su función era la transmisión de los deseos de los dioses a los hombres a través de la escritura, volviéndolo un guardián del conocimiento. Y no solo de la escritura, los primates eran los representantes de las artes, tales como la danza o el canto. De hecho, los artistas mayas de la antigüedad tallaron imágenes de monos en piedras y hueso, también los pintaron en vasijas de cerámica como cuencos, cajetes y vasos. Estas piezas de cerámica fueron depositadas en contextos funerarios de las élites. Los monos son figuras prominentes en estos relatos y a menudo son el resultado del fallido intento inicial de los dioses por crear seres humanos. El relato maya de creación más conocido es quizá el Popol Vuh, ya que narra las actividades de los gemelos, los hijos mayores del dios del maíz, Yumbat y Yunchuen. El Popol Vuh describe a estos dos personajes como talentosos artistas, más específicamente como consumados escribas, cantantes, bailarines, pintores, escultores y joyeros, en más. Los monos en el arte maya, en escenas por lo general situadas en lugares mitológicos, como ya lo habíamos dicho en el inframundo Xibalba, era muy común verlo en los vestigios, ¿no? El cacao con la relación de los monos era... Para empezar tenemos que ver qué era el cacao, ¿no? En el contexto del maya antiguo, ¿no? El cacao era considerado un bien de lujo, era usado como moneda y se asociaba en especial al dios Ecchua. Esta divinidad tenía aspecto de mono araña y era el dios del cacao y la deidad tutelar de los comerciantes. Los monos aulladores y los monos arañas son diferentes en aspectos y comportamientos, como lo dijimos, por lo tanto los antiguos mayas representaban estos dos primates de modo diferente. Los monos aulladores eran caracterizados como personajes serios y responsables. En contraste, los monos arañas eran mostrados como seres tontos y traviesos. El mono araña sobresale por su carisma natural y destreza, es un animal de día y conviven en grupos. Su vocalización es muy parecida a la de un ladrido y tenían un calendario en el que los animales o tonales daban a la persona propiedades especiales o dones de acuerdo con la fecha de su nacimiento. El tonal del mono era la escritura y en el calendario azteca el día 11 correspondía al mono o Xomatli. Los nacidos este día suelen ser grandes filósofos, misteriosos e imaginativos, tienen un talento para transmitir alegría y confianza, son agradables, curiosos y ágiles. Las personas bajo el signo del mono pensaban mucho en la comunidad, brindan mucha ayuda, son generosos y simpáticos. En cambio, el mono aullador son de un temple, como ya lo dijimos, más serio y sencillo. Usualmente cuando una cría nace en la manada o en el grupo, tienen se me hizo muy curioso porque le llamaron este comportamiento como comportamiento de tía, ya que todos los integrantes tienen que cargar al recién nacido y sí hay veces que se les cae, entonces la mamá tiene que ir en su rescate, pero es muy curioso esto.
Y sus actividades favoritas son comer y descansar, pero hay que tener cuidado ya que son un poco territoriales. Podemos ver su molestia a través de graves y fuertes rugidos. Hacen movimientos bruscos con la rama, incluso llegan a orinar y defecar sobre las personas o la cosa que los están molestando, para que tengan cuidado si van de visita a Yucatán. El cacao, regresando otra vez a este hermoso fruto, fue considerado como un fruto de gran valía en diferentes ámbitos, desde lo político, social, religioso y económico en la antigua Mesoamérica. Debido a la escasez de las áreas de cultivo, el valor del cacao se incrementó y entonces se empleó como moneda de cambio. Se convirtió en uno de los tributos más preciados y en un regalo codiciado para los grandes mandatarios. También una valiosa herramienta desde lo funerario hasta lo medicinal. El fraile Bernardino de Sahagún, entre las metáforas que enumera, más con la visión de los mexicas, compara el valor de la semilla con elementos altamente valorados del cuerpo humano, como puede ser el corazón y la sangre. Hay un fragmento que dice lo siguiente: corazón, sangre. Por metáfora se decía de cacao, que solamente le usaban beber los señores y senadores valientes, hombres y nobles y generosos, porque valía muy caro y había muy poco. Si alguno de los populares lo bebía, costábale la vida; si sin licencia lo bebía, por esta se llamaba yolotli yestli, precio de sangre y de corazón. Es un poquito difícil leer libros de esa época debido a que están escribiendo, pues en español de España, ¿no? Entonces hay cosas que cuando uno lo lee sin contexto, pues dices, oye, está muy raro esta onda. En fin, por otro lado, los glifos de diversas vasijas mayas señalan que preparaban el cacao precisamente para beber, o bien existen escenas donde aparecen los grandes dignatarios bebiendo el preciado líquido. Todo esto podría sugerir que su uso fue en su mayor parte ceremonial. El cacao, señala Mercedes de la Garza, durante los rituales puede mezclarse con hongos, semillas y flores psicoactivas, produciendo diversos estados de conciencia. Aun sin combinarse, el cacao es bastante estimulante porque contiene teobromina. En las dos escenas conservadas en un cuenco de piedra con grifos del clásico temprano para beber cacao, aparece un joven al que se le identifica con el dios del maíz. De sus brazos y piernas crecen vainas de cacao y la piel tiene marcas como de madera. Por ello el autor considera que el dios del maíz personifica no solo el dios del cacao, sino como encarnación del árbol mismo. También considera que el ciclo del maíz era la metáfora central de la vida y la muerte para los mayas. Si bien el maíz y el cacao se integran en una deidad, a la vez expresan esta dualidad. El maíz pertenece al ámbito solar, a los espacios abiertos, a lo masculino, necesita de la luz para su cultivo, crece hacia arriba y es un alimento caliente. En contraste, el cacao necesita cultivarse bajo la sombra protectora de árboles más grandes para su desarrollo, evoluciona bajo circunstancias de un dosel cerrado. Su fruto se despliega hacia abajo y sus flores comienzan a abrirse gradualmente por la tarde, continúan por la noche y abren completamente justo antes del amanecer, y a diferencia del maíz se considera un alimento frío. Por ello el tejido simbólico del cacao se vincula con la oscuridad, la noche, las cuevas, la mitad húmeda del año, lo negro, las nubes, los lugares fríos y húmedos y por ende con lo femenino de la luna. Regresando a los monos, el mono araña se representa junto con el cacao en múltiples representaciones mesoamericanas, lo que refleja la mutua dependencia de existencia entre estos dos organismos de la naturaleza. El simio es un dispersor de semillas natural, ya sea porque consume la pulpa con el grano intacto y al defecar las distribuye a lo largo del territorio, o bien porque cuando acarrea las semillas consume la pulpa y desperdicia el resto, el cual cae al suelo forestal, y por ello se le considera como un proveedor y dador del cacao, pues permite su ciclo natural. En el ámbito de lo simbólico, el mono estuvo además ligado a la glotonería, a la sexualidad y al placer en general, a su vez a la vida fácil, la danza, la música, las artes propias de la élite y conductas opuestas a la ruda vida del campesino, otra razón más para asociarlo con el cacao, ya que era un privilegio.
Tanto por su asociación con la fertilidad, así como por ser el gran depredador del cacao, quizá también lo llegaron a sacrificar para solicitar a las deidades codiciado fruto. Y parece indicarlo la tapa de un incenciario procedente de Tonina, que es la imagen de portada de este podcast, de hecho, en la que un mono tiene una cuerda al cuello en donde cuelgan mazorcas de cacao. Usa un vistoso tocado con un rosetón adherido y grandes orejeras en forma de hoja. Los ojos permanecen semicerrados y la lengua de fuera como si hubiera sido ahorcado. De aquí que se podría deducir que quizá lo sacrificaron estrangulándolo como tributo a alguna deidad del cacao. Siglos después y fuera del área maya, permanece el estrecho vínculo entre el cacao y el mono. Por ejemplo, en los murales del monasterio de Malinalco, en Estado de México, los frailes agustinos quisieron recrear un paraíso celeste en donde las almas van a gozar junto a Dios después de la muerte. El modelo del jardín pintado por los tlacuilos en el monasterio de la Purificación y San Simón incluyó a unos monos colgando del árbol del cacao. Este aparece como un espécimen central entre las plantas que constituían el jardín en el cielo indio cristiano, lo cual refleja su estatus como un elemento sagrado en el mundo mesoamericano, junto al mono que se deleita en su sabor dentro de este mundo armónico de indios y frailes viviendo en perfecta cristianidad en un fragmento de Jerusalén indiana. Las connotaciones simbólicas del simio durante la colonia fueron peyorativas. El mono simboliza las bajas pasiones humanas y los pecados. Se manifiesta como quien parodia las acciones humanas, representa la lujuria del hombre en estado de generación y es un animal incontinente que excreta mucho, defeca desde arriba, desperdicia comida, tira el alimento. Entonces simbolizaba todo lo contrario a las conductas de templanza que buscaba inspirar el cristianismo aquí en México, ¿no? El tráfico de estos primates ha crecido ya que se han vuelto bastante populares como mascotas ilegales, era lo que hablábamos en un inicio. Hay muchos santuarios de conserva y protección para el mono araña y los monos aviadores, como es el caso de Akumal Sanctuary, cerca de Tulum. De hecho, muchos de sus animales han sido rescatados y protegidos en contra de la red de tráfico, y es una situación que debería de parar porque de por sí ya no alcanza para la renta, entonces ahora tener un animal de cualquier especie es bastante caro. En fin, pues esto fue México Nahual, los primates en la mitología maya. Como verán, no pude encontrar muchísima información, lo cual me sorprende bastante porque siento que el hombre y el mono han tenido una conexión muy estrecha en lo espiritual, ya que he visto, por ejemplo, dioses que son monos en África. Aquí ya encontramos uno que es Echua, representado como mono, como les comenté, en la India en especial. Entonces, espero en un futuro poder hacer una parte 2 con más pruebas, más información. Espero que les haya gustado mucho. Espero poderlos ver de nuevo la próxima semana. Nos vemos en una próxima.